a grabar, me doy cuenta que vamos a estar, parece que poquititas y otra vez conectadas, y eso me llama mucho la atención y me preocupa. Justamente acabo de terminar también una videoconferencia con otro grupo y estaba comentando lo mismo, que estoy viendo que son muy pocos los que siempre se conectan y participan de la clase. Dentro de las clases sincrónicas, yo siempre doy los avisos muchas veces en qué fecha se cierran las actividades, cuándo es nuestro examen presencial, cuándo es nuestro examen virtual. Cuando nosotros nos inscribimos dentro de la facultad, adquirimos ese compromiso y esa responsabilidad de que como alumno tengo que participar de las clases. Entonces, esta videoconferencia era en realidad para dos grupos porque estamos llevando la misma materia y estamos solamente 3 activos. Entonces me llama mucho la atención que seamos tan pocas, cuando en realidad tendríamos que estar más de 20. Entonces, yo sé que muchas veces estamos en el trabajo, todavía no salimos, no tenemos buena señal de repente, ¿verdad? Pero nuestro compromiso como alumnos, si no puedo participar de la clase sincrónica, tengo que ver la grabación después. La grabación de las clases ustedes siempre tienen disponible dentro de la plataforma. Yo suelo alzar dentro del foro de avisos. Entonces, si es que no pueden participar, tienen que entrar después a ver la grabación. De hecho, que yo como alumna, como estaba diciendo, cuando me voy a inscribir dentro de la facultad, adquiero ese compromiso de que yo cada viernes tengo que tener libre a partir de las 18 horas, porque ese es mi horario de manera presencial. Ahora por el tema de la pandemia, nada más es que nosotros hacemos de manera virtual. Inclusive hay que aprovechar al máximo los 40 minutos, ¿verdad?, que tenemos de videoconferencia, porque sabemos bien que si era presencial íbamos a tener 3 horas. Es como que reducimos nuestro horario, entonces tenemos que aprovechar, tratar de participar, tratar de aprender lo máximo posible porque estamos en el tercer año ya de la carrera. Estamos a mitad del tercer año ya. Entonces, es para ustedes. Son ustedes los que se están formando como profesionales. Y la verdad que esta semana estuve corrigiendo los exámenes. Ustedes, como dije, ya pueden visualizar eso. Y me llamó mucho la atención porque hay un grupo considerable que presentó todo el mismo examen, por ejemplo. Y yo dentro de las clases sincrónicas estuve diciendo que si presentan exámenes similares, iguales, ambos exámenes se iban a anular. Entonces, hay muchísimos exámenes anulados lastimosamente. Como alumna, como alumno, si yo tengo alguna actividad que realizar, es para que yo adquiera conocimientos, es para que yo adquiera ciertas habilidades. Puede que yo tenga otros compromisos, puede que yo tenga otro trabajo, pero fue mi decisión seguir la carrera. Yo quise estudiar y si quise estudiar es porque quiero aprender. De repente no quiero sonar como una profe mala onda, como una profe que es muy estricta o la profe nos retó, pero tengo que decirles, están en el tercer año. No puede ser que una actividad tan simple como elaborar un ensayo no puedan realizarlo de manera individual. Como dije, se entregaron exámenes similares, inclusive se entregaron solamente copiado y pegado de internet, no fue ni una redacción propia cuando yo había dicho bien de qué manera se tenía que realizar. Ustedes tienen las consignas, tienen que saber leer, interpretar eso, porque el día de mañana como profesionales, ¿cómo nos vamos a expresar? ¿Cómo vamos a intervenir en alguna situación?
¿Cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo si tareas de la universidad yo no estoy realizando? Yo no digo que esté mal, yo no tengo computadora, no puedo realizar la tarea, pero yo siempre les doy la opción de que si ustedes no tienen computadora, pueden realizar a mano. Pueden realizar a mano, sacan la foto y alzan. Inclusive para el examen virtual ustedes podían hacer a mano. No es excusa eso. Creo que falta un poquitito más de interés por parte de ustedes. Tienen que entender que es para la formación de ustedes, es para que el día de mañana ustedes sean buenos profesionales. Como les dije, mi intención no es em, retarles, no es ser mala onda, no es quedar como la profesora Argel. Simplemente que al corregir los exámenes, realmente estuve como muy preocupada y estuve muy ansiosa ya por esperar para tener nuestra videoconferencia para manifestarles eso. Porque en el módulo anterior muy pocos participaron. Y eso se vio en el rendimiento de ustedes, ¿verdad? En cuanto a lo que fue las actividades. Entonces me gustaría que para esta materia, para este módulo, se comprometan más en cuanto a las actividades, en cuanto a cómo realizar los trabajos, los ensayos que de repente se les da. Bueno, eso era un poquitito, ¿verdad? Ahora, todas las actividades dentro de la plataforma ya están habilitadas, seguramente que ya estuvieron recibiendo mi aviso. Por eso es muy importante siempre también tener sincronizado nuestro correo electrónico con la plataforma. Cuando el docente deja un aviso, me llega el correo electrónico, suena mi teléfono, entonces yo puedo ver el mensaje más rápido. Porque me escribieron también alumnos y alumnas, ¿verdad? Esta semana y me dijeron, profe, había sido, se rindió tal fecha y yo no alcé mi examen. O profe, yo no pude alzar mis trabajos porque estaba en tal parte o porque pasó tal cosa, porque mi trabajo. Y yo siempre digo, yo no tengo ningún inconveniente cuando se me notifica a tiempo. Pero yo estuve corrigiendo todo el miércoles y el jueves me estuvieron diciendo. Entonces ya demuestra también que hay una falta de interés por parte del alumno. Y para esta materia, ya les aviso, el 30 cierran todas las actividades y yo ya no voy a extender nada, lastimosamente. Entonces traten de ponerse al día y no dejar todo a última hora. De repente hay compañeros que acá sí participan siempre y nos da gusto escuchar cuando la profe se plaguea, ¿verdad? Ya no somos más criatura, de repente decimos, ¿verdad? Pero como docente también va a quedar mal si es que están realizando mal su trabajo y yo no les digo, no les comento. Hay aspectos que tenemos que mejorar siempre. Entonces, no es con intención de que se enojen ni nada, pero sí me gustaría que de repente haya más interés por parte de ustedes, porque es muy linda nuestra profesión cuando queremos realmente aprender y cuando realmente tenemos esa predisposición. Nosotros aprendemos muchísimo cuando estamos participando dentro de la clase sincrónica. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos aprendemos más cuando conversamos. Solamente que las personas que se conectan siempre se dan cuenta que cuando, por más que nuestro tema de repente sea aburrido o no me llame la atención muchas veces, cuando hacemos preguntas o cuando otro compañero pregunta, es como que entendemos mejor la materia que estar leyendo solamente los materiales, que estar leyendo en mi celular o mando a imprimir para leer. Y yo también siempre digo y les doy el espacio de que si tienen algo que compartir o algo que consultar, pueden hacerlo siempre también digo. Entonces ya depende de ustedes, ¿verdad? Pero les invito a que se interesen un poquitito más por lo que es el desarrollo de la materia. Bueno, voy a empezar con la clase de hoy. Nuestra materia es salud pública e higiene mental.
Hoy vamos a estar hablando un poquitito acerca de la depresión, que sabemos bien que con esto de la pandemia, ¿verdad? Es como que aumentó un poquitito, ¿verdad? Las personas que manifiestan hoy por hoy la depresión. Sabemos bien que no es nada fácil de conllevar. Bueno, antes de empezar me gustaría saber si alguien quiere comentar algo con respecto a lo que estuve diciendo, de repente dar alguna opinión. Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar un poquitito acerca de la depresión. Dice, la depresión es el nombre de una enfermedad única. Tiene rasgos biológicos específicos y es encontrada en todas las sociedades humanas. Involucra síntomas tales como el insomnio, la falta de apetito y la baja energía. Y esta disminución de tono biológico y vital es atribuida a un problema químico en el cerebro. Como estaba diciendo, la depresión hoy por hoy está en todas partes. Le puede dar a los niños, le puede dar a los ancianos, a los adolescentes, nos puede dar a nosotros, inclusive que somos profesionales del área de la salud mental, ¿verdad? Pero también se puede presentar. Muchas veces se nos junta todo, vamos a decirle, y no podemos conllevar esa situación. Muchas veces hay una tristeza patológica detrás de todo, hay una apatía, de repente un sentimiento de desesperanza, impotencia, ¿verdad? Frente a toda esa exigencia que muchas veces hay de nuestro día a día, ya sea en el trabajo, ya sea en la facultad, ya sea en la casa. Puede, como dije, iniciar a cualquier edad, pero hoy por hoy es como que se da un mayor nivel en los adolescentes. A partir de los 15 años es como que vemos realmente que los niños entran en un estado de depresión muchas veces, ¿verdad? Y es justamente por ese impacto o por ese cambio que se da justamente en la adolescencia. Dice, el trastorno depresivo grave, también llamado depresión grave, se caracteriza por una combinación de síntomas que interfieren con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de las actividades que antes resultaban placenteras. Este tipo de depresión es como que incapacita a la persona, muchas veces le impide realizar sus actividades que normalmente realizaba, ¿verdad? Eh, le limita en su día a día. Muchas veces suele ser a consecuencia de alguna situación que fue muy fuerte, donde la persona puede quedar con un vacío emocional, algo que le afectó bastante, ¿verdad? Es como que le deja ese vacío, eh, vive o su día a día se convierte en una excesiva melancolía, se siente más vulnerable y es como que empieza a manifestar una conducta ya desadaptada muchas veces eh, a lo largo ya de su vida. Muchas veces cuando una persona tiene depresión eh, es por cierto tiempo. Ponerle que por un mes se siente con depresión, después es como que se empieza a sentir más animada 3 meses y después vuelve otra vez la depresión. El trastorno distímico, también llamado distimia, se caracteriza por sus síntomas de larga duración, 2 años o más. Aunque menos graves, pueden no incapacitar a la persona, pero sí impedirle desarrollar una vida normal o sentirse bien. A las personas con este tipo de depresión muchas veces les resulta difícil ser positivos o optimistas, ¿verdad? Eh, Inclusive en esas ocasiones donde tendríamos que estar felices. Por dar un ejemplo, estamos en un cumpleaños o Navidad, Año Nuevo, ¿verdad? Cosas que para muchos puede ser un día festivo, a esa persona no le causa
felicidad. Es como que de igual manera no ve lo positivo de esa fecha, sino que es como un día cualquiera, un día, el famoso día gris. Suele ser una persona, no quiero decir que piensa siempre de manera negativa, ¿verdad? Pero es como que tiende a ver el lado malo de la situación siempre. Muchas veces, ¿verdad? Decimos, qué amargado o qué amargada es esa persona, ¿verdad? Porque parece que no puede luego disfrutar de lo que realmente los demás están disfrutando. Como dije, sus síntomas pueden aparecer y luego desaparecer también. Aparece 2 meses, después se va por unos 3 meses y después vuelve otra vez. Tenemos la depresión psicótica, que ocurre cuando una enfermedad depresiva grave está acompañada por alguna forma de psicosis, tal como ruptura con la realidad, alucinaciones y delirios. Se suele confundir mucho con la esquizofrenia, porque normalmente, ¿verdad? Como dice acá, las personas tienen alucinaciones o delirios de repente, ¿verdad? Eh, en algunos casos, por ejemplo, la persona pierde ese contacto con la realidad. A veces la persona puede llegar, ¿verdad?, a responder bien a ciertos tratamientos, pero como digo, es como que se suele confundir mucho con la esquizofrenia. Por eso nosotros siempre tenemos que conocer bien cuáles son realmente los síntomas, cómo se van presentando y cuál es la duración. Tenemos la depresión postparto, la cual se diagnostica si una mujer que ha dado a luz recientemente sufre un episodio de depresión grave dentro del primer mes después del parto. Normalmente afecta más a las que son mamás primerizas. ¿Por qué? Porque justamente es un cambio donde la persona tiene que adaptarse, donde de estar centrándose solamente en ella misma, es como que también ya hay una criatura que depende de ella, ¿verdad? Entonces, también depende mucho de esos cambios hormonales también que por las cuales va atravesando. Y suele durar unos meses, donde sabemos bien que la mamá muchas veces es como que no puede, vamos a decirle, aceptar todavía esa nueva realidad por la que está atravesando. Y justamente influye mucho, por ejemplo, de que el famoso, cuando hay un recién nacido o algo, me voy a verle al bebé y no me voy a verle a la mamá. Entonces muchas veces la madre puede sentirse excluida. Y ahí es donde vienen esas emociones o esos pensamientos negativos, ¿verdad? Donde ahora todos están por el bebé, nadie ya luego no me hace caso, por ejemplo. Después tenemos el trastorno afectivo estacional. Se caracteriza por la aparición de una enfermedad depresiva durante los meses del invierno, cuando disminuyen las horas de luz solar. Este tipo de depresión generalmente desaparece otra vez cuando llega la primavera. En primavera, en verano, la persona se encuentra bien. Pero cada vez que vuelve el otoño o vuelve el invierno, es como que la persona vuelve a sentirse un poco más depresiva, decaída, ¿verdad? Y ahí existe la teoría de que es justamente porque se concentran, ¿verdad?, en que tiene que ver la luz solar, tiene un papel como que fundamental, vamos a decirle, ¿verdad? Porque se dice que la luz solar como que tiene cierta influencia en la producción del cerebro en cuanto a algunas hormonas. Entonces, por eso sería este tipo de depresión estacional. Tenemos los síntomas de la depresión. Los síntomas sabemos bien que varían según la persona. De repente yo puedo tener ciertos síntomas y en otra persona se presenta de otra manera. Eh, los síntomas generales, vamos a decirle, serían, ¿verdad? Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío, sentimiento de desesperanza o pesimismo, sentimientos de culpa,
inutilidad o impotencia, irritabilidad, inquietud, pérdida de interés en las actividades o pasatiempos que antes disfrutaba, incluso las relaciones sexuales, fatiga y falta de energía, dificultad para concentrarse, recordar detalles y para tomar decisiones, insomnio, despertar muy temprano o dormir demasiado. Sabemos bien, como dije, cada persona es diferente, pero de manera general la persona es como que deja de socializar con sus conocidos. Es como que se va aislando muchas veces, ¿verdad? Y ahí es donde, por ejemplo, tiene insomnio, no puede más dormir, de repente anda, como dije, con esos pensamientos siempre negativos, no piensa más con esa asertividad y sabemos bien, ¿verdad? Que cuando estamos cabizbajos, por así decirlo, es como que no pensamos de la mejor manera, es como que, como estaba diciendo hace rato, vemos siempre el lado negativo o lo malo de la situación o del momento. No sé si de repente quieran consultar. Les comento nada más, ¿verdad? Yo estoy compartiendo mi pantalla, entonces no veo si es que de repente me escriben o si levantan la mano. Entonces pueden activar nada más su micrófono y pueden hablar. Bueno. La depresión a menudo coexiste con otras enfermedades. Tales enfermedades pueden presentarse antes de la depresión, causarla y o ser el resultado de ella. Es probable que la mecánica detrás de este cruce entre la depresión y otras enfermedades difiera según las personas y las situaciones. Como dije, cada persona es diferente, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de repente si es que ya tienen algún tipo de enfermedad o si es que alguna enfermedad es lo que causó luego justamente la depresión. Pero la depresión también puede llevar a otras enfermedades. Por ejemplo, puede causar inclusive derrame cerebral, puede llevar también a que la persona desarrolle algún tipo de cáncer, eh, puede que la persona también tenga diabetes. Entonces también hay ciertas enfermedades que se vinculan con la depresión, porque sabemos bien que nosotros como personas lo que tendemos siempre es a somatizar todo. Entonces también tiene como que una influencia ahí. Algunos tipos de depresión tienden a transmitirse de generación en generación, lo que sugiere una relación genética. Sin embargo, la depresión también puede presentarse en personas sin antecedentes familiares de depresión. Puede ser, por ejemplo, que haya algún evento negativo, ¿verdad? Como la pérdida de un ser querido o de un trabajo. Y eso hace que yo esté más vulnerable a desarrollar la depresión. O como dice acá, ¿verdad? Puede que nuestros padres, tanto mamá como papá, o uno de ellos llegó a presentar depresión, entonces eso hace que nosotros tengamos más predisposición también a desarrollar o a pasar por un episodio de depresión. Es como que eso aumenta el riesgo. Incluso esas personas que muchas veces dicen, no, yo soy muy fuerte, es como que se encapsulan, no demuestran realmente su sensibilidad, muchas veces tratan de mantener una personalidad fuerte o un carácter fuerte, pueden llegar a desarrollar depresión dependiendo de la importancia que se le otorgue a alguna situación, de qué tanto yo dejo que eso influya en mi día a día, ¿verdad? Porque sabemos bien que situaciones negativas siempre vamos a tener a lo largo de la vida, ¿verdad? Pero la manera en que yo voy afrontando eso es lo que hace la diferencia siempre. La depresión es más común en mujeres que en hombres. Hay factores biológicos de ciclo de vida, hormonales
y psicosociales que son únicos de la mujer, que pueden ser relacionados con las tasas de depresión, con que las tasas de depresión, perdón, sean más elevadas entre mujeres. Como estaba diciendo, ¿verdad? Muchas veces las mujeres somos más hormonales y somos más sensibles, ¿verdad? Entonces tenemos el doble de riesgo de presentar un episodio depresivo, justamente por esos factores. Inclusive el papel que nosotros muchas veces ejercemos, ¿verdad? Como protectoras o cuidadoras de otros, de los demás. Las mujeres sabemos bien, ¿verdad? Que hacemos trabajar los dos hemisferios al mismo tiempo. Entonces es como que somos más propensas, porque el hombre sabemos bien, ¿verdad? Que es más focalizado solamente a una idea. Nosotros es como que nuestra mente estalla y vuela y se preocupa de miles de cosas a la vez. Entonces por eso es que somos un poquito más propensas, ¿verdad? A desarrollar la depresión. Los hombres tienden más a reconocer que sienten fatiga, irritabilidad, pérdida de interés en las actividades que antes resultaban placenteras y que tienen el sueño alterado, mientras que las mujeres tienden más a admitir sentimientos de tristeza, inutilidad o culpa excesiva. Muchas veces los hombres es como que se cierran, es como que son más de recurrir a comportamientos poco saludables para poder conllevar una situación. Eh, Se cierran más a los que es el alcohol, por ejemplo, a las drogas o muchas veces inclusive eh, se concentran más en lo que sería su trabajo. No le dan esa importancia a sus emociones. No son tanto de hablar de esas emociones, sino que tratan de evadir esa situación. Es como que minimizan los signos que presentan. No son, como dije, no son de agarrar y hablar con un amigo. ¿Sabes qué? Yo me estoy sintiendo de esta manera o así, sino que minimizan. Se guardan para ellos mismos. En cambio, las mujeres normalmente es como que tenemos siempre a la amiga a quien les vamos comentando cómo nos sentimos. Somos un poquitito más abiertas en cuanto a nuestras emociones. Bueno, eso era un poquitito, ¿verdad? De lo que quería compartir. Ahora voy a salir un poquitito para leer los mensajes, ¿verdad? El compañero Gualberto estaba diciendo que no se me escucha nada. No sé si los demás me están escuchando. Sí, se escucha ya, profe. Era problema de mi internet, había sido. Ah, Ya, bueno, ya, bueno. ya puedo escucharte otra vez. Sí, Gracias. de nada. Acá la compañera Mercedes, por ejemplo, dice, ¿verdad? Que ahora casi todo el mundo luego está con depresión por el tema del COVID. Y falta de atención en los hospitales, falta de medicamentos, insumos, sí, justamente el tema del COVID. Donde nos vamos son malas noticias. Entramos en el Facebook, leemos malas noticias, vemos estados de WhatsApp, inclusive vemos estados donde están haciendo actividades, personas que están de luto, personas que están buscando cama, terapia. Entonces, es como que vamos consumiendo esa información negativa. De repente sabemos, es nuestra realidad. No podemos también evadir, pero tenemos que cuidarnos un poquitito de qué tanto permitimos que nos afecte, porque es algo que sabemos bien que ya lleva 1 año y medio entre nosotros, pero es como que ahora hay muchos muertos, por ejemplo. eh, Creo que ya alcanzamos los 134, creo que fue ayer. Entonces, ¿cómo evitamos que nos afecte, verdad? Y justamente en la siguiente clase vamos a estar hablando un poquito de cómo cuidar nuestra salud mental, porque es muy importante que primeramente nosotros como profesionales sepamos cuidar nuestra salud mental para después, ¿verdad?, llegar a más personas, porque la salud mental es como que sabemos bien que es fundamental, pero lastimosamente en nuestro país todavía no se le da la importancia que tendríamos que darle realmente.
El año pasado, cuando empezamos con la pandemia, recuerdo que hubo muchas conferencias, charlas y demás que estuvieron hablando sobre la importancia de la salud mental. Inclusive el 22 de mayo de este año, nosotros estuvimos con el consultorio, estábamos haciendo una charla gratuita hablando sobre la salud mental. Pero ¿qué pasa? Podés hablar todo lo que quieras sobre el tema, pero si no hay un interés por parte del público, vas a hablar todo al pedo, no llegas a personas. Estuvimos realizando y fueron muy pocos también los conectados. Y era algo que realmente creo que nos vendría bien a todos aprender un poquitito, ¿verdad? De cómo cuidar nuestra salud mental. De repente, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar el estrés, inclusive cómo eh, cuidarnos un poquitito de que no nos dé la depresión. Bueno, no sé si quieran consultar algo, si quieran compartir algo. A mí me gusta mucho trabajar, por ejemplo, con casos. Eh, de repente, si quieren activar su micrófono y comentar alguna situación, porque siempre aprendemos más con ejemplos. Ahí es como que nos llama más la atención y comprendemos más sobre el tema. Se entendió todo, parece. Profe, ese tema de la depresión postparto, por ejemplo, son casos súper comunes. Nosotros acá en la ciudad tuvimos como tres por ahí. Y eso sería a cargo del psiquiatra o del psicólogo diagnosticar que sí pasó por ese estado, profe. Porque Psicólogo. la mamá mató a su bebecito, así como decir, en los primeros meses de vida, ¿verdad? Pero que era tipo como algo incontrolable, o sea, ella no estaba en sí, por decir. Sí. Y ahí, por O eso ya se ejemplo, encarga el psiquiatra, profe. y en este caso, por ejemplo, ya el Sin psiquiatra, saberlo, ya porque ya es algo más sin saber grave, o no. vamos a decirle. En su debido momento pudo haber actuado el psicólogo. Por eso es que normalmente en los hospitales está ya sea el psicólogo o la psicóloga siempre en maternidad preguntando, ¿verdad? Si fue un hijo deseado, si cómo te sentís siendo madre, si es que eh, te vas a quedar con la criatura o vas a dar en adopción y todo, inclusive te preguntan. Porque es importante reconocer los primeros signos de alarma. Pero como estaba diciendo, lastimosamente en nuestro país no se le da todavía la debida importancia. Sí, pero lastimosamente nosotros acá, por ejemplo, tenemos un hospital tipo de referencia y no tenemos ningún psicólogo. Y es un poco triste cómo no se cuida la salud mental y hay tanta necesidad. Claro, realmente que sí. Nosotros sabemos bien como profesionales, ¿verdad? Que en cada ámbito realmente es importante un psicólogo, ya sea en los hospitales, ya sea en las escuelas, los colegios, ya sea en el trabajo, ya sea inclusive están los psicólogos del deporte para cualquier tipo de deporte, ¿verdad? De qué manera orientar. Porque siempre es necesario una orientación justamente para ir reconociendo estas situaciones. Porque si es que, por ejemplo, esta mamá recibía la ayuda necesaria en el momento indicado, sabemos bien que se iba a poder, vamos a decirle que evitar esa situación o ese final. Bueno, compañeros, no sé si tienen alguna otra consulta. Repito, todas las actividades dentro de la plataforma ya están habilitadas.
y vencen el 30 de junio. Bueno, compañeros, en la próxima clase vamos a estar, como dije, vamos a estar hablando un poquitito acerca de la salud mental, por qué es importante y qué tendríamos que hacer para cuidar un poquitito nuestra salud mental. De mi parte, les agradezco bastante por participar y nos encontramos nuevamente el próximo viernes. De mi parte ya les dejo libre, que disfruten de su noche y que tengan un buen fin de semana. Bueno, nos encontramos el próximo viernes, compañeros. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.